Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, estamos en condiciones de presentar al cuarto y último módulo en el marco de Festival 2022, segunda edición, Festival Latinoamericano de Proyectos Culturales con Impacto Social. Como antes habíamos adelantado, ¿todo cuerpo puede ser el cuerpo de un artista? Este es el título de la exposición. La formadora invitada es Feda Baeza, investigadora, profesora y curadora especializada en arte contemporáneo. Actualmente dirige el Palais de Glace. Anteriormente se desempeñó en la dirección de la licenciatura de Curaduría en Artes en el área de Crítica de las Artes de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, donde da clases de grado y posgrado. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el Premio Ensayo Crítico Arte Va y Adriana Hidalgo 2017. El primer premio en el programa Jóvenes Curadores en la edición de Arte Va 2014 y el primer premio del concurso Curadores 10º aniversario Macro 2014. Es autora y coautora de artículos y libros sobre artes visuales. Entre sus publicaciones se destaca el libro Proximidad y Distancia, Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000, por Editorial Biblos, 2017, y Arcadia Litoraleña, de Adriana Hidalgo, 2020. Va a moderar Aline Miklos, codirectora de Festival. Bienvenida nuevamente, ambas, y los escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos. Muchas gracias para los que nos están escuchando también desde YouTube. Y para mí es un placer inmenso, para todo el equipo de festival es un placer inmenso tener a Feda Baeza con nosotros. Es una grande amiga ya hace un tiempo, una de las primeras personas que conocí cuando llegué en Argentina. Y entonces vengo acompañando su trabajo hace unos casi 10 años y está cada vez más sorprendente y transformadora. Y este conversatorio, este módulo es muy particular porque desde ahora venimos hablando de experiencias territoriales, de personas que están en el barrio trabajando y compartiendo y organizaciones. Y la experiencia de Fede, que ella nos va a contar ahora, es un poco distinto porque es de un museo tradicional, se podría decir conservador también de cierta manera, y hace 2 años más o menos que ella está como directora y está haciendo transformaciones profundas y trayendo la calle para el museo y llevando el museo para la calle también, ¿no? Así que paso la palabra para Feda Baeza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Aline por la invitación y la presentación. También muchas gracias Uriel. Para mí es un placer estar acá. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha demasiado fuerte? Ahí estamos, ¿no? Porque sentí un poquito de eco. Bueno, como bien me presentaban, yo vengo, sí, del ámbito de la curaduría y de la historia del arte. Y si bien tenía otras experiencias en gestión universitaria, hace 2 años me toca dirigir una institución que sí, que no solo en algún sentido, sino casi en todos, era muy conservadora. Y ahora voy a presentar un poco, ¿no? Es decir, bueno, quería también, en relación a lo que se había hablado en el panel anterior, ¿no? Esta cuestión de cómo pensar el Estado como un espacio de disputa, ¿no? Es decir, ¿y qué lugar nos queda a nosotros, quienes somos trabajadores del ámbito de la cultura, para poder de algún modo también, digamos, por un lado transformar, reparar, dar cuenta y especialmente abrir el espacio, ¿no? Y la pregunta que, digamos, que direcciona mi presentación hoy es esta, ¿no? Es decir, todo cuerpo puede ser el cuerpo de un artista. Especialmente en las artes visuales hay una segmentación bastante clara de las expectativas, ¿no? Hay como una lógica, como dice Jacques Rancière,
policial. Y policial no en el sentido solo de la policía, aunque un poco sí, sino de en base a qué cuerpos, qué trayectorias y qué ubicaciones en el conjunto social se prefigura algo que es dable y otro horizonte de lo que no es dable en esas trayectorias, ¿no? Y un poco la pregunta por qué cuerpos pueden ser cuerpos de artistas es la pregunta por un cambio en esa lógica de la supuesta correlación policial de la organización de la ciudad, que establece que unos pueden hacer unas cosas y otros pueden hacer otras. Este es un problema de la estética ya clásico, ¿no? Es decir, entre el ámbito de lo que se supone que es la cultura y lo que es la reproducción material de la vida. Entonces, tratar de operar desde, a veces, instituciones tan difíciles de conmover, es intentar generar una transformación en el horizonte de las expectativas, teniendo en cuenta que esa transformación, por un lado, es estética, por un lado es una remodelación de la lógica de discusiones que construyen el campo del arte, pero por otro lado también tiene una expansión mayor al conjunto de lo social, ¿no? Hay ciertos ámbitos típicamente representativos, como, no sé, la ciencia, el deporte y las artes, que validan modos de vida. Y los museos son dispositivos de validación de modos de vida y también de invalidación de otros modos de vida. Y eso es una pregunta difícil porque tiene muchas consecuencias que se alojan en el interior del dispositivo iluminista que han sido los museos. Entonces, ¿cómo dejar entrar a esos otros cuerpos? ¿Cómo dejar a esos otros cuerpos que no se corresponden a la norma binaria, que no se corresponden a la demarcación, digamos, étnica tan fuerte en un país tan racista como el nuestro, o que no se corresponden a los supuestos, digamos, orígenes sociales que validan y hacen posible una carrera artística? El lugar del Estado en la apertura de esas posibilidades o en la transformación de esa expectativa que tuerce esa lógica de lo que se supone que es dable y constituye algo del orden de lo inesperado, es una operación muy importante, que es una responsabilidad, obviamente, digamos, colectiva, y que cada uno de nosotros aporta algo a esa transformación. Entonces, la pregunta por los cuerpos, ¿no? Que es un poco sobre la que yo quiero partir. La pregunta por los cuerpos y la pregunta por los cuerpos en el museo. Y me gustaría que pasemos a la siguiente placa en la presentación de PowerPoint. Ah, tengo que hacerlo yo misma, gracias, perdón. Desorientada la señora. ¿Para dónde te va a recomendar? Sí está prendido. Allá. Y está prendido. Ahí va. Ahí creo que está prendido. Para prender eso al lado, ¿no? Es que me parece que no está funcionando. Gracias. Pequeño momento técnico. Sepan disculpar las molestias. Me estaba prendiendo. Ahí está. ¿Está prendido? Ahí estamos. Listo. Bueno, muchas gracias. Acá una foto de los años 30 del Palais de Glace, de este palacio de hielo, que tiene ese nombre en francés, aunque su denominación oficial es Palacio Nacional de las Artes. Esta es una foto de los años 30. Este es un edificio, típico edificio construido para el centenario, un lugar de ocio, de recreación burguesa, en el barrio de Recoleta. Un edificio de planta central, un domo con una cúpula, con toda esa gramática palaciega, arquitectónica, que habla de la majestad, de un recinto muy particular.
separados de algún modo de la experiencia ordinaria de transitar la calle y de atravesar y llegar a cierto recinto, temenos, lugar sacral, donde se encuentran esos objetos que se referencian, que se reverencian y que son las obras de arte. El Palais de Glace está asociado, y un poco, digamos, el ADN de su génesis, se ubica en 1911, cuando se establece el Salón Nacional de Arte, lo que hoy se llama Salón Nacional de Artes Visuales. El Salón Nacional es una típica iniciativa de la generación de los 80, vinculada a esta idea de construir un arte de lo nacional y de también construir una nación, ¿no? Es decir, de algún modo delimitar un terreno común de una comunidad que se da a sí misma una imagen posible. Los museos ya de su herencia europea e iluminista estaban encargados de construir esas imágenes sociales venerables al resto de la comunidad y de establecer ese sustrato común. Pero ¿qué cuerpos pueden entrar a ese lugar común, a ese lugar sagrado de los objetos reverenciales? Y no todos los cuerpos. Empecemos por ahí. Por ejemplo, el Palais de Glace. El Palais de Glace tiene una colección de 1.200 piezas. De esas 1.200 piezas, un 80% fueron producidas por hombres cis, es decir, hombres asignados como tales al nacer. O sea, solo un 20% corresponde a otras identidades. Y la verdad es que decir otras identidades es decir demasiado, porque solo son femeneidades cis también. Hasta el año pasado, la colección no tenía, por ejemplo, ninguna pieza de un artista trans. La tuvo recién el año pasado, a partir de un premio que se llama el 8M. El 8M es un premio al que yo participo como jurada y es una iniciativa de la Secretaría de Patrimonio orientada justamente a reparar esta falencia en las colecciones públicas. El Palais de Glace no es el único museo que tiene este sesgo en sus colecciones. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes tiene solo un 11% de obras que no fueron producidas por hombres cis. Y tampoco tiene ningún otro artista trans o intersex. Entonces, estos lugares sagrados, separados de la experiencia ordinaria de la calle y de la reproducción de la vida, alojan esos principios supuestamente universales, que como vemos, de universales tienen poco. Están claramente sesgados en unos perímetros de lo que es posible. Entonces, ¿cómo alterar eso? Yo les contaba el premio 8M. El premio 8M tuvo 2 ediciones. Ahora la segunda todavía está en el Centro Cultural Kirchner y se puede visitar. Se hace una selección de obras, se han premiado 16 en la primera edición y 16 más en la segunda edición. Está dirigida a femeneidades y comunidad LGBT. Y esas 16 obras que se adquirieron en cada una de las 2 ediciones van a formar parte de la colección del Palais de Glace. La otra vez yo en una entrevista decía, si quisiéramos equiparar la colección y hacerla realmente más diversa, o al menos cercana a, digamos, la referencia poblacional existente hoy, necesitamos 35 años de 8M para lograr tener más o menos una paridad en la representación. Ahora bien, volvamos sobre el museo y sobre el cuerpo. El museo yo me refería a este pasado eurocéntrico, iluminista, que le dio sentido al museo. El museo se produce a partir de un acto de expropiación. En Francia, en la Revolución Francesa, el gobierno de la República expropia a la corona sus bienes y sus palacios. Antes, esas colecciones de los reyes estaban solo disponibles
a algunas personas y a otras no. El acceso a esas colecciones, como a cualquier otra colección o gabinete de curiosidades que existieron durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII, digamos, eran solo accesibles a partir de eso, un cierto contacto con el universo de la corte. Cuando la República expropia a la monarquía los bienes y los instituye como bienes de uso común para esa comunidad, establece un espacio público que antes no existía. El museo es la expropiación de esos bienes para constituir un espacio público, un espacio de lo común, ¿no? E insisto mucho con esta idea de comunidad y de común, porque ¿qué es lo que existe como común? ¿Qué tenemos nosotros en común? ¿Qué tienen nuestros cuerpos en común? Y, digamos, primero quisiera decir que lo común es un espacio de reunión y es un espacio de tensión entre nuestras similitudes y nuestras diferencias. Ahora bien, los museos. El museo se abre entonces como ese espacio de acceso irrestricto. Vieron que siempre el problema de la entrada gratuita, con costos, los horarios, los accesos, de qué días está abierto. Por ejemplo, esta idea de visitar los museos a la noche ya existía en el siglo XIX. Digamos, para que los obreros pudiesen visitar ese espacio de la cultura, luego de las extensas jornadas de trabajo, se abrían espacios nocturnos, porque se suponía que todos tenían derecho a acceder a esos objetos. Acá hay una típica reflexión, ¿no?, de cuando surge ese ambiente cultural de la burguesía, que surge bajo esta idea de ese acceso irrestricto. Y de algún modo seguimos hablando del acceso, porque estamos hablando de eso cuando hablamos de los cuerpos y del museo, de qué cuerpos tienen acceso, no solo a visitarlos, sino también a ser, básicamente, productores de esos objetos tan valiosos. Entonces, la burguesía instauró el acceso universal a la cultura como un derecho. Pero ese fue un doble movimiento, porque fue inaugurarlo en un espacio tan majestuoso, palaciego, un nuevo templo, realmente un nuevo templo, discontinuo en relación, como decía yo, a la experiencia ordinaria, pero mientras instituía esa igualdad en el acceso a la cultura, también instituía la desigualdad en los procesos de producción. Bueno, esto es marxismo para niñes, pero la desigualdad en los medios de producción es paralela a la institución de la idea de la igualdad cultural, ¿no? Y de hecho, de algún modo es compensatoria. Es decir, si ya directamente no vamos a poder vernos en casi ningún ámbito, se supone que este ámbito que aún resguarda la posibilidad de que pensemos que podemos estar en el mismo espacio, que nuestros cuerpos tan diferentes pueden convivir. Y el museo hacía muchas cosas, ¿no? Es decir, el museo era también una pedagogía de cómo moverse en el espacio público. Hay un autor, bueno, no me quiero poner pesada con los autores, pero Tony Bennett escribe en los años 90 un análisis del museo en clave Foucaultiana sobre el complejo exhibitivo. Y entonces señala que en un museo en Inglaterra había un cartel que decía: sonría, usted también es el espectáculo. ¿Y por qué una es el espectáculo en un museo? Porque los demás también te observan. Vos estás viendo una obra, estás caminando en silencio, contemplativa, sumergida supuestamente en ese diálogo interno al que nos guían esos objetos que por un régimen de cercanía y de lejanía en el trayecto de desplazamiento del cuerpo generan un relato que tiene pasado, un relato que tiene futuro. Y entonces en ese devenir contemplativo también hay un ritual social, hay un ritual de verse,
de ver las obras, de ver a otros ver las obras, de conversar sobre las obras y de moverse de un cierto modo, de un modo silente, de un modo, digamos, un cuerpo en un museo es un cuerpo-ojo, es un cuerpo que pierde materialidad, que pierde olor, que pierde sustancia, que pierde peso. Tiene que ser lo más parecido posible a un ojo silente. Ahí hay una segmentación del cuerpo, un cuerpo que se hace pura, digamos, operación escópica y que mira y que controla a los otros cuerpos para que hagan lo mismo. Y acá hay otra relación entre el afuera y el dentro de los museos. Porque los museos son de algún modo maquetas del mundo, de la cultura y también de la ciudad. Entonces, en el mismo momento en el que se blandían las barricadas, el tumulto, en el espacio público, era necesario generar una otra pedagogía del espacio público dentro de los museos que disolviese a esa multitud supuestamente amenazante de la barricada y la disgregase en átomos de la mirada, silentes, cuerpos más inmateriales, sin la posibilidad de obstruir ese espacio público. Es también interesante pensar que cuando se constituyen los museos, también se constituyen las ciudades, como Buenos Aires, como cuerpos, como organismos, con distintas funciones separadas y discontinuas. Acá tenemos esos objetos valiosos, separados, ¿no? En este mismo momento se empiezan a entubar los ríos, se separan los puertos, las vías fluviales se hacen rutas de la excrescencia, ¿no? El alimento de los puertos, del grano, llegando, luego los residuos expulsados en el río, y todo se va acomodando y separando. Y también emergen las zonas rojas, donde las compañeras, por ejemplo, satisfacían el deseo que no podía tener palabra de los hombres. El museo y la zona roja también pueden ser pensados como espacios heterotópicos. Si estás en la zona roja, no podés estar en el museo. Por eso no hay artistas trabas en los museos. Entonces, ¿cómo abrir ese dispositivo? Ese dispositivo que es un dispositivo, una prótesis del cuerpo, ¿no? Es que nos dice cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser. Y no solo eso, sino a quiénes tenemos que mirar y cómo les tenemos que juzgar. La mirada es muy tremenda, porque es un sentido muy abstracto de la conquista, del espacio y la distancia. Sin esa mirada no existirían los museos tampoco. Yo decía que el cuerpo se traslada y al trasladarse genera sentido. Genera un pasado y genera un futuro. Los museos nacionales siempre han instituido una narrativa de lo posible. Una narrativa que obviamente incluye ciertos cuerpos y excluye otros. Y entonces en esa narrativa, el establecimiento de un pasado teleológicamente construye un destino. ¿Cómo torcer ese destino? ¿Cómo torcer ese futuro? Bueno, casualmente a mí me tocó dirigir esta institución, este palacio hoy en ruinas, palacio en obra, porque nosotros no estamos trabajando en esta sede ahora. Esta sede se cerró a finales de 2017 durante el gobierno de Macri y aún no, luego de extensos años de litigio con el contratista, aún no pudo ser abierto. Entonces ahí estamos, nómades, trabajando en distintas sedes y en distintos espacios. Y cuando a mí me toca
llegar a este palacio ruinoso, bueno, a mí también me pasaban muchas cosas diferentes. También podía estar un poco en ruinas en torno a esto. Y entonces empezamos a hacer algunas acciones. Un primer programa. Y ahora yo me quiero detener en 3 proyectitos de los inicios de mi gestión para un poco tratar de entender esta idea general, ¿no? Y de cómo empezamos a hacer que este instrumento de la domesticación, que son los museos, puedan ser otra cosa. El primer ciclo que hicimos fue, en ese espacio distópico de la primera pandemia. Fueron básicamente una serie de performances que se hacían en Instagram Lives, donde artistas, activistas, escritores, curadores, etcétera, pensaban distintas estrategias, ¿no? Y hubo estrategias muy diferentes. Y este ciclo un poco empezaba con una frase de Susie Shock, que es una frase bastante famosa. Ella dice: no queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados esta frase, sobre las maravillosas páginas universales, en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes. No queremos ser más esta humanidad. Bueno, acá hay un primer acto, ¿no? También expropiatorio, que es cómo mancillar esos himnos de las bellas artes, cómo descentrarlas de sus pasados y de sus futuros. Bueno, acá un poco la descripción que ven en la placa del programa, ¿no? Es decir, esta idea de en un horizonte pandémico, distópico, donde realmente la continuidad de la especie parecía no estar asegurada, con despojos sobrantes de un mundo que parecía no estar funcionando, empezamos a intentar pensar algunas cosas. Y básicamente eso, tratar de recurrimos a artistas que de algún modo nos puedan proponer profecías, experiencias oraculares, en fin, ese sentimiento del cuerpo que viene como del éxtasis de algún modo y de la revelación. Y a una de las artistas que convocamos fue a Nancy Rojas. Nancy Rojas trabajó muchos años en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Ella también es colega, historiadora del arte. Y trabajó en la colección del Macro, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, siendo una de las personas que tuvo un lugar muy importante en esa conformación, que fue pensada una colección como la colección más importante de arte argentino contemporáneo en el país, pensada desde Rosario. Los archivos, el futuro, los museos, son temas muy afines al trabajo de Nancy. Yo ahora les quiero mostrar un fragmento de esa performance en Instagram. Es un material muy doméstico, muy precario. Es decir, cada una de las artistas tomaban su teléfono y con los recursos que tenían a mano, en un espacio en el que básicamente, bueno, ustedes recuerdan, al comienzo de la pandemia solo se podía salir a comprar alimento y actividades esenciales, con lo cual, era bastante limitado. Bueno, si quieren ir poniendo el video en pantalla, ahí está, perfecto, pongamos play. Como darle una vuelta de tuerca, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de futuro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de futurización o de futuridades, ¿no? Y empecé a transitar como una búsqueda, una investigación que me llevó a visualizar algunas frases que tomé para este encuentro, para compartirlas con ustedes. Acá está el libro de Beatriz Vignoli, Cosmic Tango, que es una escritora que yo leo muchísimo. Soy un poco fan de Beatriz Vignoli. Y Beatriz señala en un pasaje de este libro, dice: el sur es el futuro del pasado, solo que el presente decidió asentarse en otra parte, ¿no? Me parece que esta frase
da cuenta como de una vuelta de tuerca con respecto a lo que imaginamos como futuro posible. O sea, empieza por un lugar geográfico que sería el sur, o una situación geográfica, una dirección distinta de lo que vendríamos a transitar con todas las bibliografías, las películas, la televisión que nos habla todo el tiempo del futuro. Nos habla de un futuro hasta, no sé, pensando tanto a nivel político como social, pensando tanto en el plano de los debates que están surgiendo en las universidades. Creo que el futuro es la imagen del presente en este momento, ¿no? Pero acá lo que nos marca Beatriz es que de alguna manera el futuro, es posible anclar ese futuro al pasado, ¿no? A partir de esta experiencia de la zona sur, de ir hacia el sur, ¿no? Y hay algo que también en esta búsqueda encontré, que es una idea, ¿no? Que tiene también Beatriz, que es la idea de existir apenas levemente. Es algo que ella planteaba en su blog histórico que tuvo, y lo leíamos más o menos en el año 2006, a principios de los 2000 y hasta el 2006 leíamos sus frases, bueno, eran una suerte de textos que ella publicaba así como inéditamente, y donde hablaba de esta idea de la existencia, pero apenas levemente, o sea, esta idea de lo efímero en nuestra existencia. Entonces yo me pregunto si estamos obligados a envejecer, ¿no? Estamos destinados a morir, a envejecer, a transitar un futuro, ¿no? Todos tenemos un futuro hasta un cierto momento. Entonces no se puede ir para otro lado, no se puede cambiar de dirección, no se puede dejar de hablar un poco de la catástrofe que es este futuro, o esta idea de futuro que nos están implantando. O sea, yo no lo entiendo muy bien, la verdad. Acá están comunicándose. Bueno, no sé, si tienen alguna idea con respecto a esto, pueden escribirla o escribirme a mi correo. Yo ahora no voy a leerles mucho en continuado porque les estoy haciendo una suerte de radioconferencia, pero después sí, seguramente los voy a leer. Y bueno, el futuro, el poder del presente, el poder de la contingencia, el poder de la hora, como dijo Diego de Aduriz, parafraseando a Tol Ekiart, y con este tema que suena, que nos encanta, Dani Umpi. Dani Umpi con su tema Punta 92-2002 del disco Lechiguana del año 2017. Haciendo dedo a la panza, saludando a los escampas desde un camión. Mis hawaianas y tu colchón están un poco cucú, devora la coco. Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón. Bueno, y seguimos con esta reflexión previa a esta presentación, y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Palais de Glace. La cuenta es Palais de Glaciar, transmitiendo para todo el país, para todas y todes. Esta idea de ir hacia adelante, ¿no? Como hablamos de esta dirección hacia adelante, de corrernos de ese lugar, que muchas veces es bastante frustrante esta idea de ir hacia adelante y tener que volver, dar un paso atrás, se vuelve un poco engorroso. Entonces me gusta pensar el futuro hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Me gusta pensar el futuro desde ese lugar. Me gusta volar alto o caer libremente. Ir hacia el subsuelo, nadar en el barro o simplemente desplomarnos, ¿no? La idea de un futuro del desplome es como este ensayo tiene que ver con esto, ¿no? Una idea que tiene mucho de Perlonguiana, tiene mucho también de otros autores, pero me parece que la imagen del futuro debería ser eso, la imagen de su propia descompensación. Imagínense cómo sería la descompensación del propio futuro, ¿no? ¿Qué pasaría si esas imágenes que nos muestran tengan que ver no tanto con la felicidad o lo que puede suceder si nos compramos una casa o si no sé si tenemos, si viajamos, etcétera, sino si nos desplomamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, y acá nos acompaña un tema de Fangoria, que me parece que es la imagen del futuro. Para los fans de Fangoria este tema a lo mejor no es tan conocido. O sí, no sé. La imagen de la descompensación, sí. Acá habla del deseo, un deseo. Es la futuridad, es el deseo. Quiero ser un bote de Colón. Y salir anunciado por la televisión. Eso es el futuro. ¿Qué es sino el futuro? ¿Qué es? ¿Sería una condición, esa condición de descompensación, la condición del futuro? Yo les invito a recordar algo. A ver si, no sé si, me parece que muchos de ustedes se van a acordar, pero bueno, no lo pueden buscar también a este material. Es un material de referencia ineludible para el arte contemporáneo. Es un video de Carmen Barbieri. Un video de Carmen Barbieri, no sé si se acuerdan, que para mí es una señal telequinética en sí misma ese video. Ella estaba en un programa, bueno, estaba sentada, ¿no?, en un panel de televisión y en plena grabación en el aire comienza a sentirse mal. De repente avisa que se está por desmayar diciendo algo así como: chicos, voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien. Por favor, a la producción un poquitito de azúcar. Bueno, esa escena me parece una escena memorable. Creo que hay que ver esa escena, porque esa escena refleja esto que estamos comentando acá, ¿no? Esta idea de descompensarse en vivo, desintegrarse en vivo. No, voy a pedir un corte, o sea, ella avisa que se va a descompensar y muestra esa realidad, no le importa, no pide un corte, no pide un corte para después decir que se siente mal, sino que dice que se siente mal antes del corte. Me parece muy acertada esa escena, no hay deslices, no hay dudas, ella sabe que la pantalla no significa más que una puesta en escena de su propia realidad, pese a que su realidad sea ese estar al borde del desmayo. La imaginación del futuro del arte, y acá leo esta parte de esta conferencia, debería estar anclada de una vez por todas a esta noción. La descompensación, que podríamos vincularla a la idea de descompresión cultural. No me siento un poco bien, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, esa escena televisiva de la que recordaba Nancy, hablaba de ese cuerpo que se descompensa en cámara. Y que, nada, es decir, se deja caer. Y lo primero que es necesario hacer en un museo es de algún modo dejar caer ese futuro, dejar caer esa narrativa, dejar caer esa imagen que se estableció como modelo de lo común. No es fácil dejar caer eso. Es un trabajo de desaprender. Tal vez una de las cuestiones más complejas de los espacios culturales no es solo construir, sino es desaprender. Son dispositivos que tienen siglos, que se asientan sobre cierta inercia y sobre cierta invisibilidad de las operaciones que construyen. Es difícil ir tomando conciencia de lo sesgadas que son, de lo que instituyen y de lo que excluyen. Solo para hacer visibles esos cuerpos que están fuera del museo es necesario operar en la lógica de la descompresión del futuro, que también es la descompresión del pasado, en realidad, porque los museos constituyen esas secuencias que son, establecimientos de causa y efecto, cómo se construye la historia y cómo se construye la historia del arte. Entonces, la primera operación fue ir descomponiendo ese pasado y ese futuro. Empezar a ponerlo en cuestión. Hacer que entren otras voces diferentes que estaban excluidas de ese lugar sacral.
abrirles las puertas, que bueno, básicamente siempre fue el objetivo de las vanguardias, pero no es tan sencillo. No se trata de tomar un sobre al vacío, romperlo y que simplemente entre el aire. No, hay que hacer algo para poder desaprender. Y aquí el segundo programa que hicimos también en este contexto de pandemia, que era también un ciclo de videos ya más postproducidos, generados en locaciones, con personas profesionales que apoyaban a los artistas, a los activistas que formaban parte de esto, que se llamó La Colección Escucha. La idea era esto, ¿no? Es decir, si hay una narrativa que instituye esa lógica consecutiva de los objetos, es necesario interponer otras voces, ¿no? Y empezar a imaginarse que no son esos objetos los que tienen cosas para decir, sino que esos objetos tienen que ser interpelados, tienen que escuchar. ¿Cómo puede escuchar una obra de arte? ¿Cómo puede escuchar, por ejemplo, un busto de la cabeza de un niño, que ahora vamos a ver? No es como un juego. ¿Cómo hacer que un objeto inerte te escuche? Ahí va. Nada, leo esto. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se fue concretando la institucionalización de un campo artístico nacional que tuvo su epicentro en la emergencia de los primeros museos públicos constituidos a partir de las incipientes colecciones. Estos nuevos acervos promovieron una escena didáctica. Se trataba de un repertorio de objetos que era necesario conservar y dar a conocer como tesoros, reliquias, atentamente resguardadas en un nuevo templo secular, el museo. Se está ahí va. Bueno, aquellos acervos tuvieron la misión de generar ciudadanía, escenificando una representación comunitaria vinculada a la instrucción de valores nacionales. Esto fue posible porque el espacio representacional de la exposición debe su efectividad y a su capacidad de mostrar y contar. Obviamente la organización de estas colecciones instauraba relaciones de saber y poder. El museo actuaba, y aún lo hace, como un artefacto didáctico que privilegia la construcción de una identidad cultural homogénea, no exenta de afirmaciones elitistas, patriarcales o racistas. Ay. No, se apagó. La descompresión del futuro. Bien. No se preocupen. Bueno, básicamente lo que les acabo de leer fue un poco lo que estaba contando, ¿no? De un modo más sintético. Y entonces, ¿cómo convocar a esas voces? Y acá hay un proceso institucional que fue muy importante, porque realmente, como planteaban en el panel anterior, cómo hacer que esto no sea una lógica extractivista, que realmente transforme ese dispositivo, tan, insisto, atenazado por la inercia de décadas de funcionamiento. Y obviamente lo que hace posible que el aparato ese funcione diferente es que esté compuesta por otras personas. Cuando yo asumí la dirección, una de las primeras cosas que hice, no teníamos muchas posibilidades de contrataciones. Y es lógico. Piensen que muchos de los museos provinciales, por ejemplo, los museos nacionales que están ubicados en las provincias, a veces tienen 2 personas como personal. Un directore, alguien más que absorbe las tareas de seguridad, limpieza, etcétera, etcétera. Y claro, porque esos espacios fueron vistos como eso, recintos para guardar cosas y dar acceso cada tanto y nada más. Entonces, digamos, nada, hubo todo
hace 2 años que se estuvo trabajando mucho en recuperar todos esos cuadros de personal en los museos. Y los museos que están localizados en las provincias fueron los más castigados y son los que merecieron, en primer lugar, una recomposición mayor. Entonces, un museo ubicado en la ciudad de Buenos Aires, de gestión nacional, tenía que, de algún modo, operar con lo que tenía y generar otra cosa. Y entonces ahí yo empecé a buscar distintos perfiles de personas que trabajaban en el Estado para conseguir que se hagan pases, ¿no? Es decir, vendiéndoles el proyecto institucional, diciéndoles lo que queríamos hacer, etc. Y una de las alianzas más importantes, o tal vez la más importante, fue con Marlene Guayar. Marlene Guayar es una activista travesti trans, que tal vez la recuerden de la edición anterior de Festivar. Ella estuvo aquí también contando su experiencia. Entonces, yo la convoqué a Marlene para que ella coordine el área de educación, que es una de las áreas más importantes para mí en un museo. Actualmente la planta de trabajadores trans en el museo es de un 10%. O sea, no soy solo yo. Y fuimos logrando absorber a gente que trabajaba en los distintos colectivos con los que hicimos proyectos. Ahora después yo les voy a mostrar otro proyecto que hicimos con Identidad Marrón. No hay otro modo de transformar esas estructuras si no se modifican internamente. Está esta idea siempre representacional o de mediación, que es gente cis, blanca, que se va a poder poner en lugar de otras personas. Y eso no es tan así, ¿no? Y lo digo yo, como una travesti privilegiada, blanca y un poco burguesa. Y entonces, nada, la primera acción que hicimos de este programa, la colección Escucha, fue convocarla a Marlene para hablar de una pieza que se llama Cabeza de Nene, de Pedro Sonsabriano. Pedro Sonsabriano es uno de esos grandes escultores nacionales, colega de Irurtia. Nada, ahora Marlene lo va a contar mejor que yo. Así que si les parece podemos poner play a ese video. Hola, soy Marlene Guayar, activista travesti, y es lo más importante que tienen que saber de mí, porque desde ahí voy a pensar en esta propuesta que nos hace el Palais des Glaces de relacionar parte del acervo cultural que nos pertenece a todas, a todos, a todas los argentines, y que son parte del museo. A mí me tocó hablar sobre una cabeza de nene de Pedro Sonsabriano. Pedro Sonsabriano nació aquí en Buenos Aires, en La Boca, a finales del siglo XIX. Entre el siglo XIX y el siglo XX va a nacer, crecer, desarrollarse y desarrollar su obra, que está inscripta entonces en un contexto muy particular de la Argentina. Es cuando está recibiendo un aluvión migratorio de Europa, que no es la inmigración que se pretendía previamente, ¿no? Como Sarmiento, que pretendía que vinieran maestras inglesas y capacitadas a formar la gran masa inculta de la Argentina, según él, sino que son aquellos que vienen huyendo de la guerra, de la pobreza, del hambre, y van a ser catalogados como delincuentes, vagos, maleantes y un montón de peyorativos discriminatorios que se les va a ir poniendo desde el pensamiento positivista, que impacta fuertemente en la República Argentina. Están formándose las ciencias y van a hacer que confluyan las ciencias médicas, las jurídicas, las estadísticas, las sociológicas, con la formación de una identidad nacional que se pretende unificada y que quiere parecerse a Europa.
empieza a ser la ciudad de Buenos Aires nombrada como la París de Latinoamérica, y eso nos habla mucho. Lo que están viendo acá son titirititos que son a ellos los que vamos a relacionar con la obra de Pedro Sansabriano, que es una obra muy particular. A mí me llamó particularmente la atención, si bien no son las formas que a mí me hubiese gustado. Al adentrarme en la biografía de Pedro Sansabriano, me hace pensar mucho, ¿no? Empiezo a entender al artista y a lo que nos quiere comunicar. Se recorta sobre la obra general de él, porque en la mayoría son personas adultas, hombres y mujeres, hay un Cristo, hay bustos denominados, no sé, como que reviva Zaratustra y cosas así. Este es el único infante, y me hace pensar a partir de que a Pedro Sansabriano le interesaba mucho más más que la forma, el hecho de lo que podía expresar, la pasión que había detrás. Entonces, cuando logra el artista sentirse satisfecho con lo que está comunicando, deja la obra en ese proceso de inconclusión. O sea, que se van a ver partes que no están terminadas, en donde se puede observar el material, la calidad y la manera en que trabajó esa materia, sea el mármol, la cera, el bronce. Entonces, es muy interesante que de esta obra, que la cabeza del nene, haya sido una de las que en su momento la crítica habló menos, y hasta el presente se ha hablado menos, ¿no? A mí me hace pensar mucho sobre lo que pareciera un detalle más ornamental que lo que nos quiso expresar. Y lo pienso a él, nacido en La Boca, venido de una familia muy pobre, gracias a una beca puede capacitarse y estudiar arte, y va a descollar a nivel internacional en salones de París, Alemania, Estados Unidos, toda Europa, a punto tal que en parte de las exposiciones va a ser sacado, censurado por las policías, y eso le da mucha mayor trascendencia. Todo el ambiente artístico europeo lo recibe muy bien, lo critica muy bien por esa manera de transmitir lo que el artista quiere transmitir, esa pasión que quiere transmitir. Entonces me hace pensar en este niño que es un niño claramente que podemos ver con sus características tan especiales en sus formas, pero está con un gesto poco infantil. Es un gesto que está como ensimismado, con el ceño fruncido, mirándonos, con un gesto, si se quiere, adusto, ¿no? Interpelándonos. ¿Por qué ese niño, me pregunto yo, no nos está sonriendo en algo que sería sumamente característico de la infancia? Entonces, hasta acá. Interactivo que ustedes pueden realizar en sus casas, con un ejercicio que implemento en mis talleres presenciales con las personas, para pensar en la infancia desde una óptica travesti, que no tiene que... Ay, bueno, perdón, fui yo un poco desprolija tal vez en el timeline. Bueno, sí, dejémoslo hasta acá. Gracias. Bueno, ahí se ve la cabeza de Pedro Sansabriano. Una cosa más
qué decía Marlene después, porque después de ese análisis que ella hacía de la cabeza, sobrevenía una actividad práctica que da ella en muchos talleres, que es la construcción de un muñequite, que es básicamente hacer un muñequito en papel y luego revestirlo de algún modo, ¿no? De retomar conciencia de lo que básicamente ese proceso que se supone que es crecer hace en nuestro cuerpo y cómo nos marca, ¿no? Y entonces Marlene repara justamente en Sansabriano y en esa cabeza de niñe. Sansabriano, como muchos de los escultores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, buscaba el gesto en el rostro. Y ese gesto a veces se organizaba a partir de un deambular fotográfico. Sabemos que Sansabriano en París visitaba correccionales de menores, cárceles, psiquiátricos, y ahí buscaba y pescaba esos gestos, esa pasión del rostro. Y ahí paradójicamente es que llega esa cara de ese niño que tal vez no tuvo infancia, al museo. Entonces el primer paso fue dar otras voces, desarmar esa historia del arte que habla a partir de los objetos. Y que los objetos, como ese gesto congelado de un niño que tal vez estuvo en un correccional, pueda escuchar otra voz que luego le propone de algún modo un ejercicio que restaure su relación con su propio cuerpo. Ahí generamos distintos materiales, el programa continuó, dio voces también a otros activistas, a otros artistas. Empezamos a desarmar la lógica entre la explicación y el objeto, porque el museo funciona por un establecimiento de relaciones entre palabras e imágenes. Entonces, desandar esas voces que hacen posible, ¿no? ese sostenimiento de la construcción de una historia del arte, que es también la construcción de una historia, llevaba, digamos, ese segundo paso. Bueno, última experiencia que les cuento. Así tenemos un ratito por si alguien me quiere preguntar algo. Estos, insisto, son los 3 primeros proyectos que hicimos en los primeros meses de gestión, digamos, en el momento de la pandemia. Cuando, digamos, ya más o menos 6 meses pudimos empezar a producir cosas en Manzana de las Luces, que era donde estábamos en ese momento, pensamos en una experiencia a partir del trabajo con 2 colectivos. Uno que se llama Identidad Marrón, que tal vez ustedes les conozcan, que es un grupo, que ha puesto en agenda precisamente el problema de la racialización en específicamente el campo de la estética y del arte. Ellos han participado en muchos proyectos de museos, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo en el Kirchner, en la Casa Ricardo Rojas, en mismo Manzana de las Luces, etcétera, etcétera. No, es decir, tienen una cercanía muy fuerte con el ámbito institucional del arte. Les interesa interpelar ese espacio. Identidad Marrón siempre dice que los museos tienen la puerta de cristal, ¿no? Y volvemos otra vez al problema del acceso. La entrada gratuita no alcanza. Y no alcanza porque ¿por qué voy a entrar a un museo? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿No? Primero, en los museos generalmente hay un ejercicio de la violencia permanente, ¿no? ¿A quiénes les revisan el bolso? ¿A quiénes no? ¿A qué baños me dejan entrar? ¿Qué cara me ponen? Eso pasa todo el tiempo. Los museos no solo, desaniman con toda su red de violencias, sino que además generan material que muchas veces no interpela a las comunidades que nos van a los museos, ¿no? Es decir, el problema es ese, no solo hacerlo accesible, sino que adentro haya algo que interpele a esas comunidades que queremos, ni siquiera, yo no diría incorporar, queremos que nos transformen, que nos hagan otras. Entonces empezamos con ese proyecto que se llama ¿Qué necesitan aprender los museos? ¿No? Es decir, después de derrumbar el relato del futuro o intentar hacerlo, después de interponer otras voces frente a la colección, la segunda etapa fue preguntarnos a nosotros mismos ¿qué necesitamos aprender?
Entonces, empezamos con este proyecto. De la mano de Identidad Marrón apareció otro colectivo más pequeño, que es Escritores Villeres. También les conocen. Escritores Villeres son, un grupo de jóvenes, muy jóvenes, es decir, menos de 20 años cuando nosotros les conocimos, acá en el 2020, que se empezaron a encontrar en asambleas de la Garganta Poderosa. Ellos son de Soldati. Y empezaron a juntarse, a ir a las asambleas y empezaron a reconocerse como poetas. Empezaron a autopercibirse como poetas. Y a darse cuenta que ellos son artistas. Y que lo que les interesa es la poesía. La poesía que, van a ver que tiene distintas también como expansiones. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Pero el problema no era solo trabajar con otras comunidades o con otros colectivos, sino dejarnos nosotros atravesar por esa experiencia. Porque yo estaba construyendo equipo en el museo. Yo necesitaba hacer cosas que funcionasen para el exterior, pero que además fundamentalmente pusiesen en jaque la lógica en la que se trabaja. Entonces, este fue un proyecto que la verdad es que el mayor beneficio lo tuvo el museo mismo, es decir, de cómo repensarse. Y ahí hubo todo un nivel de autoconciencia sobre lo que implica la construcción curatorial, ¿no? Ustedes saben que, digamos, la curaduría es ese espacio vicario, representacional, que media. Es esa voz supuestamente del público que intercede en el campo del arte y que permite mostrar algo en particular. Las curadurías no son neutras. Las curadurías están pensadas, digamos, desde la experiencia de ciertos cuerpos y generalmente no desde la experiencia de otros cuerpos. Entonces, ¿cómo hacer una curaduría que sea diferente y que atraviese los procesos, digamos, lógicos de producción de otro modo? Entonces empezamos a pensar eso, con Identidad Marrón y con Escritores Villeres. En, además, un predio como Manzana de las Luces que guarda muy fuertemente ese legado fundacional, ¿no?, del primer gobierno patrio. Entonces, en ese recinto, también un poco ruinoso, un poco derrumbado, un poco descomprimido, empezamos a trabajar. Ahí se ven Orne y Dina justo cuando estaban trasladando una de las piezas de la muestra. Bueno, hay otros procesos de trabajo. Esto fue básicamente como trabajaríamos con cualquier curador. Es decir, vamos a ver las reservas, vamos a ver los objetos. Escritores, por ejemplo, distingue un poco identidad. Identidad ya tenía un trabajo institucional diferente. Tal vez no habían entrado a los acervos de los museos o algunas cosas, pero sí estaban acostumbrados a plantarse, ¿no? Es decir, a encontrar su punto de fuga, porque las instituciones son dispositivos que te absorben, ¿no?, y te ponen en un lugar, aunque una no quiera, aunque una tenga las mejores intenciones. Bueno, el dispositivo funciona así, de un modo, digamos, que se deja llevar por la inercia y por la invisibilidad. Entonces, si vos sos una comunidad que accede al museo, esto les explicaba Marlene cuando estábamos trabajando. Les explicaba algo de lo que ella llama su teoría prostitutiva. Ella decía, cuando yo atendía a un cliente, lo primero que pensaba era cuál era el punto de fuga. Si la situación se ponía complicada, ¿cómo yo me escapo de acá? ¿Cómo me voy? Y Marlene le decía eso a las chiques y les decía, ustedes esto lo digo yo en mis palabras, frente al dispositivo institucional, lo que tienen que buscar es un punto de fuga. ¿Cómo se escapan de eso? ¿Cómo logran hacer otra cosa? ¿No? Entonces, eso llevó a toda una serie de reflexiones, de trabajo, de espacio, eso, ir al acervo, que conozcan al equipo de conservación, al equipo de investigación, al equipo de producción, al equipo de comunicación, que hablen directamente con todas las áreas. No era la primera vez que, por ejemplo, un área de conservación habla con un grupo activista, por ejemplo. O
que directamente el flyer de comunicación no lo decide el museo según su lógica habitual, sino nos sentamos y tenemos una reunión y pensamos cómo queremos comunicar y en qué plataformas y de qué modo y con qué imágenes y con qué tal y cual y cual. Bueno, empezar a hacer disponibles a todas las áreas del museo al diálogo directo con esas personas, ¿no? E insisto, donde el mayor rédito es del mismo sistema institucional, ¿no? Ellos tienen que tener la fuerza y la capacidad de defender su punto de fuga. Es decir, tienen que ser rebeldes, no se tienen que dejar absorber. Insisto, por más que yo, supongamos, tenga la mejor de las intenciones, yo hay cosas que no veo, hay cosas que no sé. La experiencia de mi cuerpo dice unas cosas y no dice otras. Entonces yo a veces necesito que se me opongan otras experiencias de otros cuerpos para entenderles. Entonces siempre trabajamos eso, ¿no? Es decir, Marlene intentó eso, potenciar su punto de fuga, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Tienen acá una obligación, además, les decía, ¿no? Porque, insisto, una exhibición es un espacio público, es un espacio supuestamente irrestricto y de acceso. Cuando vos tomas la voz en el espacio público, aunque no quieras, ya estás hablando por una comunidad. Estás estableciendo que tu voz es una voz que tiene que ser escuchada en determinado espacio, ¿no? Y eso era ser consciente, todo eso. A ver, vas a pensar el texto de sala, vas a pensar un montaje, vas a pensar un recorrido. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Es decir, ¿cuál es tu voz? ¿Por quién estás hablando? Porque esa es la pregunta también. ¿Por quién estás hablando? Bueno, acá escenas de montaje. Básicamente ellos hicieron esto. Empezaron a trabajar con la colección, buscaron las obras, pensaron el montaje, trabajaron con la planta, todo con asistencia de las distintas áreas del museo, pero llevando ellos siempre el proceso adelante, ¿no? Y también, estas son varias obras de la colección. Y simultáneamente generaron sus propias piezas. En el ámbito de esta muestra, ellos pudieron desarrollar algo que se llama el Manifiesto Marrón, que es un video en el que se reúnen toda una serie, digamos, de máximas que ellos desarrollaron. Fue muy linda esta actividad porque además, bueno, en los momentos, nada, era el primer momento en el que podía salirse un poco de la pandemia. Teníamos además algunos espacios abiertos muy grandes, hubo momentos en los que se juntaron y eran 40, 50, armando el manifiesto, pensando el montaje, después hicimos lecturas de poesía, después convocamos a distintas personas, etcétera, etcétera. Fue como un espacio como de reunión también, después de la desactivación, como estábamos diciendo hasta en la mesa anterior, del espacio público que operó en la pandemia, que el dispositivo institucional pudo ayudar a hacer eso. Bueno, hay más imágenes de las muestras, con el video que estaban produciendo, etc. Estos son dos salas, ¿no? Son dos salas del siglo XIX, nuevamente, en Manzana de las Luces. Y, por un lado, Identidad Marrón trabajó con la idea del destino, con la idea de qué es lo que es dable, ¿no? Esa obra que se veía antes, que es una carpa, tiene un video adentro, es una obra de Graciela Tacchini, donde hay un oráculo, ¿no? Cada persona que entra toca un botón y te dice una frase oracular. Entonces, a partir del destino, ¿no es cierto?, empezaron a poner en juego otras imágenes del cuerpo, porque lo que se daban cuenta es que las imágenes del cuerpo que la colección tenían eran imágenes del cuerpo de personas blancas. Entonces empezaron a desandar eso, a buscar otras imágenes, a superponer sus imágenes sobre las imágenes de los otros, ¿no? Una especie de ejercicio de interferencia. Y lo mismo hizo Escritores Villeres. Escritores Villeres empezaron a, digamos, les llamó la atención el acervo fotográfico, ¿no? El salón tiene distintas disciplinas, ¿no? Y, bueno, entre ellas fotografía. Entonces empezaron a buscar y recortaron fotos de festejos familiares, de espacios domésticos, de ámbitos íntimos, ¿no? De ámbitos no supuestamente tan representacionales, sino lugares más eso, de cómo se festeja un cumpleaños o cómo es una casa. Y lo que empezaron a ver en todas esas fotografías,
bueno, acá no se ven mucho las fotografías, pero créanme, empezaron a ver que esas no son sus casas, que esas no son sus cumpleaños, que esas no son sus amigues, que esas no son las personas con las que ellas hablan. Que las personas, en los lugares donde están, las personas con las que se encuentran, son personas diferentes. Entonces empezaron a sacar sus propias fotografías y a ponerlas en relación con las fotografías de la colección. Y ahí empezaron a darse cuenta, ¿no es cierto?, de eso. En realidad no empezaron a darse cuenta, lo tenían claro desde el comienzo. Es decir, fue ver la colección y darse cuenta que no estaban ahí. Bueno, insisto, quienes más aprendimos fuimos nosotros. Es decir, solo la experiencia de un cuerpo que encarna la exclusión del modo que la encarnan otros puede ver una imagen y decir, yo acá no estoy. Entonces empezó todo ese trabajo, ¿no? Es decir, fue súper interesante porque además, bueno, yo di muchos años clase de curaduría. Entonces empezamos como a hacer taller también, ¿no? Juntarnos en la sala, a conversar, a ver, a dialogar, a pensar todas estas cuestiones, ¿no? El espacio público, bueno, un poco esto que yo les conté sobre cómo funciona el museo, cómo funcionan los cuerpos, cómo se establece la narrativa. Esto lo hablamos con ellos en términos muy parecidos a estos mismos en los que yo estoy ahora, ¿no? Pesada, se ponía la directora de Historia del Arte. Pero bueno, eso. Entonces, empezamos a hacer todo ese trabajo, a tomar conciencia, ¿no? Obviamente nosotros también teníamos algunas herramientas, ¿no? Les das las herramientas, tomá esto y hacé de mí otra cosa con esto que te doy también un poco. Bueno, era eso también. Entonces empezamos como a hacer todo ese proceso con escritores. Que nada, que después se encadenó en hacer fanzines, en hacer lecturas, en que ellos se vinculasen con otros espacios culturales que ya no éramos nosotros, con otros museos. Después también en la incorporación este año, yo cuando ni bien logré otra contratación posible, sumamos a alguien del grupo de Identidad Marrón para que trabaje ya en el museo también. ¿No? Es decir, de cada experiencia, de cada, digamos, relación que establecimos, luego le sumamos. Por ejemplo, a Escritores Villeres, luego lo sumamos a un programa de formación poética. Hicimos un programa de 6 meses con, no sé, profesores como Fernanda Laguna, Susi Shock, no sé, Marie Bardet, gente desde artistas, gente de la academia, gente del activismo, sobre la idea de la escritura poética, en un programa online que luego tenía espacios presenciales y que además contemplaba una beca. Entonces, digamos, a cada colectivo no era ese efecto de agenda, ¿no? Es decir, de programa. Es como, haces algo, siguiente, siguiente, siguiente. No, sino de ver eso, el funcionamiento de qué vínculo después podés establecer. ¿Cuánto más tiempo necesitas? Porque la verdad es que además este es un trabajo que se hace de uno a uno o de uno en uno. Es decir, en el sentido de, por ejemplo, reconstituir una red de artistas marginalizadas por su condición de género. Ese es un trabajo de uno a uno. Es decir, acá hay esta persona, acá hay esta persona, acá hay esta persona, acá hay esta, lo tengo que sumar acá. En Santa Fe hay esta, en Formosa hay esta, en Neuquén está cual, tal, cual, va. No me quiero extender mucho, me parece que me estoy ya recontraextendiendo ya. Una última cosa quería decir, ¿no? Es decir, y yo empecé con el Salón Nacional. Todas estas experiencias iniciales de la gestión a nosotros nos permitieron volver a entender ese espacio en común, insisto, de reunión y de tensión que implica formar parte de una comunidad, ¿no? Y entonces el Salón Nacional, que digamos ya tiene 110 años de historia, fue también atravesado por esa experiencia, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, hay más cosas, no vamos a detenernos en todo. Después de muchos años de tener pocos movimientos, digamos, en los reglamentos, en los modos de funcionamiento del salón, digamos, empezamos a entender que la razón de las supuestas minorías es una puesta en conflicto sobre la idea de totalidad. No es que da acceso a determinadas personas a algo que les satisfacen sus necesidades particulares. No, es decir, la importancia de enlazarse con comunidades que te muestran el reverso de la construcción, digamos, hegemónica y homogénea, es la posibilidad de acceder a otra mirada del conjunto.
A partir de ahí empezamos a cambiar los reglamentos del salón, ¿no? Es decir, ya hicimos 2 tandas de modificaciones. Empezando a entender que teníamos que salir de un, digamos, esquema meritocrático y de legitimación a ir a un esquema que sea de fomento de las condiciones de posibilidad. Es decir, si vos querés vulnerar esa lógica policial que le instituye a alguien en función de la supuesta evidencia de quién es, tenés que empezar a pensar en las condiciones de producción y actuar en ellas, ¿no? Entonces, eso nos llevó a toda una lógica de cupos dentro del salón. Yo no sé si ustedes saben, el Salón Nacional da, por un lado, pensiones vitalicias, 8 por año, y da 3 premios de adquisición, y después da como 24 premios más, ¿no? Es decir, todos los años, en distintas disciplinas, categorías, etcétera, y después es una muestra del salón todos los años. Entonces, en esa lógica, ¿no?, empezamos a generar, ¿no? Primero, hicimos todo un proceso de encuestas, ¿no? Es decir, aprovechamos la pandemia para hacer una especie de foro, federal, ¿no? En el que por momentos teníamos que se conectaban 300 personas, es decir, realmente fue como un proceso de trabajo muy, muy convocante, ¿no? Y hablamos con artistas, con representantes de grupos activistas, con gestores culturales, en fin, con distintas personas, ¿no? Y las sumamos organizarlos por ejes, ¿no? Y fue el año pasado, fueron 8 encuentros en los que se motorizaron distintos aspectos relacionados con el reglamento. Y antes establecimos una encuesta. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, hubo un episodio bastante, digamos, con mucha repercusión mediática, que fue Ni bien yo asumí, cuando lanzamos una encuesta. Es decir, a que todos quienes se inscribían en el Salón Nacional tenían que responder una encuesta. Y la encuesta tenía un montón, digamos, de desagregados, intentando entender cuáles son tus condiciones socioculturales, cuáles son, digamos, tus posibilidades de acceso al trabajo formal, a la educación, etcétera, etcétera, cuántas veces te presentaste, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y uno de esos apartados, que eran 5, eran sobre las condiciones de género, en el que nosotros establecimos como 12, digamos, cruzando orientación e identidad, y además haciendo lugar también a algunos vocablos que marcaban ciertos giros idiosincráticos y regionales, ¿no? Como por ejemplo marica. Bueno, a partir de eso, bueno, fue una semana tremenda. Notas en todos los medios, la editorial de Clarín, el dislate del Ministerio de Cultura y la encuesta, como 12 géneros, como marica, bla. Bueno, toda una cuestión, digamos, bastante particular e inesperada dentro de una institución como, insisto, con una colección de 80% de hombres cis, que de repente empieza a preguntarte, ¿te querés reivindicar como marica? Bueno, entonces, sí. Entonces, bueno, fue todo un gran movimiento que nos permitió, paradójicamente, tener en la primera inscripción del salón, en el que ya estuvimos en esta gestión, avanzar en un 10% más que la última marca histórica, que había sido en el 2015. Es decir, llegamos a casi 3.000 postulaciones. No, sí, ya tanto no. 3 millones. Entonces, nada, fue todo un proceso, digamos, bastante intenso. Y ahí empezamos a trabajar en una agenda de transformaciones en el reglamento en relación a procesos de descentralización, porque en la encuesta salió que el 75% de los artistas que se presentaban en la ciudad de Buenos Aires. También en otros modos de representación, porque vimos que las instituciones que supuestamente representaban a los artistas en las encuestas no llegaban a más de un 5%. Es decir, los artistas se sentían representadas por esas estructuras en una dimensión de un 5%. O sea, necesitábamos herramientas de participación efectiva y directa. Y eso, el tema de... Sí, ya, basta. Bueno. No, recién nos avisaron que tenemos que cerrar. Sí. Disculpame. No, discúlpenme a mí, verborrágica, no termina nunca. No, está buenísimo. No, bueno, eso solo decirles, que implementamos esa lógica, que todas estas
3 experiencias iniciales después nos permitieron ese cambio de escala en la política del salón. Pero fue necesario primero partir de esas cosas pequeñas para poder pensar ese panorama, no de ya un presupuesto que es más amplio como el del salón. Y bueno, se trata de eso, insisto, solo para terminar, ¿no? Es decir, cómo podemos pensar y pensarnos otros cuerpos en los museos. Y cómo esos museos necesariamente van a hacer otras cosas, van a ser otros, van a devenir otros, en la medida en que realmente dan lugar a ese espacio de transformación. Todavía es un camino difícil, hay que trabajar mucho. Hay muchos museos que todavía son el Museo del Patriciado argentino y no mucho más que eso. Pero bueno, también está eso, como decíamos al comienzo, el Estado es un espacio de disputa. Gracias. No, yo te pido perdón por tener que cortar porque está súper interesante lo que estás diciendo, pero me parece que hay un evento arriba, ¿no? Y tenemos que cerrar. No sé si tenemos espacio para alguna pregunta o no. Ay, bueno, igual. Ay, igual. Perdónenme. Sí. No, pero igual una segunda. Sí, una segunda edición o también podemos charlar un poquito acá antes de cerrar el salón y todo. Bueno, entonces yo hago el cierre muy rápido del festival. Primero me gustaría agradecer muchísimo la presencia de Feda Baeza, de estar compartiendo con nosotros su experiencia en un museo, porque para mí es importante también ocupar estos espacios burocráticos, institucionales, porque son nuestros, es dinero público y dinero nuestro, entonces nos cabe a nosotros estar ahí también. Y entonces te felicito muchísimo por el trabajo que estás haciendo y muchas gracias también por la presencia de todos y muchas gracias. Sí, muchas gracias por todos que están en la técnica, por los que están allá también en la puerta, ¿no? del auditorio y muchas gracias al equipo también del festival que estamos acá trabajando ya hace algunos meses, ¿no? Para que esto sea posible. Entonces, muchas gracias Uriel Fernández, Jenny Giraldo, Cecilia Isla, Mercedes Scachetti. Es difícil, pero muchísimas gracias a todos, a todas y a todos y espero verlos en otras oportunidades este año y el año que viene seguro. Y mañana tenemos las jornadas también que empieza a la 1, ¿no? Y es online por Zoom y van a presentar muchos proyectos comunitarios, así que los espero por allá. Muchas gracias.